Turquía, Bélgica, Suecia, Suiza, Finlandia, Noruega, Turquía, como he dicho, Malta, Chipre, bueno, algunos de los que he nombrado estuvieron inmiscuidos en bueno, en las dos guerras mundiales. También habla de Países Bajos, Luxemburgo, también. Y bueno, pues a partir de ahí, toda Europa y bueno, también el resto del mundo estuvieron dentro de los dos conflictos mundiales. Rumanía firmó tratados con los imperios centrales, como hizo Italia, pero justo con el atentado de el heredero al trono Francisco Fernando de Austria, pues Rumanía se cambió de bando y se acercó al bando aliado, al Triple Entente, y se alejó de la Triple Alianza. Y fue porque al final el monarca Carol I de Rumanía fue el que firmó con los imperios centrales. Pero cuando estalló la Gran Guerra, Rumanía como Italia se mantuvieron neutrales. Y bueno, el reinado de Fernando I, bueno, pues con Rumanía, bueno, pues se acercó al bando aliado, como he dicho. Con el armisticio del 11 de noviembre de 1918 finalizó el conflicto con el triunfo de los aliados sobre los imperios centrales, que se fragmentaron todo lo que fue la Triple Alianza, y bueno, también se produjo la crisis sanitaria de la pandemia de 1918. En el periodo de entreguerras, Rumanía, como el resto de Europa, entró en una crisis económica brutal con el crack de 1929. En 1927 subió al trono el heredero Miguel I de Rumanía, pero volvió Carlos II de Rumanía y bueno, puso una dictadura en el país. Y bueno, Antonescu fue ministro de guerra y más tarde jefe de gobierno entre 1940 y 1944. Que por cierto, Rumanía en la Segunda Guerra Mundial, bueno, se mantuvo neutral, pero en 1941 quiso recuperar territorios ocupados por la Unión Soviética. Entonces se unió con ello al eje. Y finalmente, como Alemania iba perdiendo la guerra, como sucedió con la gran mayoría de los países, se acercaron al bando aliado. Con la Guerra Fría, Rumanía estuvo bajo la órbita soviética, con régimen comunista, es verdad, con Ceausescu. Lo que pasa es que Ceausescu se alejó en los años 60 de las políticas soviéticas. Bulgaria se acercó a los imperios centrales. El objetivo era recuperar los territorios perdidos en las guerras balcánicas. Le cedió además otros estados como fueron Serbia, Grecia y Rumanía. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio con derrota a los imperios centrales frente a los aliados. El monarca Fernando I de Bulgaria abdicó y también, como en el resto de Europa y del resto del mundo, se produjo la crisis sanitaria de la pandemia de 1918. Como sucedió con el resto de Europa, Bulgaria entró en crisis económica por el estallido del crack de 1929 y bueno, subió en el trono porque Fernando I de Bulgaria, bueno, pues, al perder la guerra de los imperios centrales, tuvo que abdicar. Subió Boris III. El propio monarca implantó un régimen dictatorial, pero bueno, en 1943. Simeón II subió al trono y reinó entre 1943 y 1946. Em, Justo además, el monarca Simeón II le pidió bueno, pues, el conflicto como a Boris III. Bulgaria se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial, pero más tarde se acercó al eje. Y luego, en 1944, como hizo Rumanía, en la Segunda Guerra Mundial, que la gran mayoría se acercaron al eje porque fueron invadidos por Alemania. Entonces, y Bulgaria lo que hizo en 1944 fue cambiar, como Rumanía y muchas otras potencias europeas, de bando y acercarse a los aliados. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria quedó bajo la órbita soviética en la Guerra Fría y se impuso un régimen comunista, fue el presidente Zhivkov. Pues esto sucedió similar con Rumanía, más o menos. Rumanía que es verdad que firmó pactos con los imperios centrales como Italia, pero luego se cambió de bando y entró en 1917 Rumanía en la Primera Guerra Mundial. Bueno, Bulgaria siempre estuvo cerca de los imperios centrales. En la Primera Guerra Mundial, Bélgica se mantuvo neutral. El plan Seyfen por parte de Alemania era conquistar territorio belga para atacar a Francia. Finalmente, el ejército belga mantuvo la resistencia, pero se retiraron. Se produjo durante el reinado de Alberto I de Bélgica. Los aliados ganaron frente a los imperios centrales y bueno, la crisis sanitaria de la pandemia de 1918.
el periodo de entreguerras, Bélgica, como el resto de Europa, excepto la crisis económica del crack de 1929, aunque fue junto a bueno, Gran Bretaña, Francia, los países nórdicos, Checoslovaquia, también Países Bajos y Luxemburgo, donde se mantuvo los regímenes democráticos en los años 20 y 30, ya que Europa en los años 20 y 30 estaba el auge de las dictaduras de derecha e izquierda. Y si no, bueno, viendo el caso, por ejemplo, es Italia, España o la Unión Soviética y bueno, también Alemania. Con la invasión alemana sobre Polonia, estalló la Segunda Guerra Mundial. Bélgica fue invadida y el monarca Leopoldo III capituló contra la decisión del gobierno belga en el exilio. El triunfo de los aliados sobre el eje en la Segunda Guerra Mundial, bueno, provocó al final que Bélgica durante la Guerra Fría quedase bajo el paraguas capitalista o estadounidense y se incorporó, como muchos países, a la ONU y a la OTAN, que por cierto, la ONU se creó para intentar llevar a cabo, eh, pues, evitar conflictos, fue Naciones Unidas y continúan los conflictos de la Guerra Fría, así que esperemos que los gobiernos de los diferentes países mundiales también bueno, sepan llegar a acuerdos. Bueno, Camille Huysmans fue el presidente belga en la Guerra Fría. Y por cierto, Hubert Bielog estuvo ahí en ese periodo de la crisis económica y las guerras mundiales, etcétera, etcétera. Luxemburgo fue invadido en la Primera Guerra Mundial por Alemania, pero aunque el gobierno y la duquesa María Adelaida, la gran duquesa de Luxemburgo, mantuvieron el trono hasta 1918. En 1919 la propia duquesa tuvo que abdicar y se produjo también la crisis sanitaria de la pandemia de 1918. En el periodo de entreguerras, Luxemburgo, como el resto de Europa, sufrió el crack de 1929. Y con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el país fue invadido por Alemania, la gran duquesa Carlota mantuvo las esperanzas y Luxemburgo, bueno, pues, con el estallido de la Guerra Fría, quedó bajo el paraguas occidental o capitalista. Pierre Bon era el presidente en aquel momento. Países Bajos se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial, a pesar de que Bélgica también se mantuvo neutral, pero como Bélgica fue invadida por el plan Seifen alemán, bueno, pues al final muchos individuos belgas, ciudadanos belgas, se marcharon a Países Bajos, sobre todo por miedo o temor al conflicto. La Primera Guerra Mundial vino con la firma del armisticio el 11 de noviembre de 1918 por Alemania, que fue la última que se rindió, y a partir de ahí los imperios centrales se fragmentaron. Bueno, los aliados ganaron la Gran Guerra, la crisis sanitaria de la pandemia de 1918 provocó un colapso sanitario en Europa, pero no solo en Europa, a nivel mundial. Países Bajos mantuvo como grandes potencias Francia, Gran Bretaña, Luxemburgo, Bélgica, los países nórdicos, Checoslovaquia, que fueron los que mantuvieron los regímenes democráticos, porque en Europa estaba el auge de las dictaduras de izquierda y derecha. Y hay muchos ejemplos. La Unión Soviética, Italia, en los años 20, Alemania o en los años 30, y bueno, España, Portugal y, bueno, y también Grecia. Bueno, Gerbrandy, el primer ministro neerlandés de aquel momento. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Países Bajos fue invadido junto con Luxemburgo y Bélgica por Alemania. Japón invadió las Indias Orientales neerlandesas en 1942. En el desembarco de Normandía en 1944, los aliados avanzaron hacia la frontera neerlandesa y se produjo durante el reinado de Guillermina, que bueno, reinó entre 1890 y 1962. Países Bajos, como el resto de la parte occidental, quedó bajo el paraguas occidental, liderado por Estados Unidos, en la ONU, en la OTAN, y bueno, Luis Bell era el primer ministro neerlandés en aquel periodo de la guerra. Noruega se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial y además firmó con Suecia, que también se mantuvieron neutrales, en el estallido de la Gran Guerra, que en diciembre de 1914 se unió Dinamarca. El final de la Primera Guerra Mundial provocó la fragmentación de los imperios centrales, la Triple Alianza, desaparecieron los imperios que había y bueno, se fragmentaron en nuevos estados. Y su derrota por parte de los imperios centrales frente a los aliados.
La crisis sanitaria de la pandemia de 1918 afectó también a Noruega, como al resto de Europa, y bueno, y fue mundial. Noruega, junto con los países nórdicos, Gran Bretaña, bueno, como he nombrado, bueno, pues Noruega mantuvo el régimen democrático, a pesar del estallido de la crisis del crack de 1929. En los años 20 y 30 subieron al poder regímenes totalitarios por Europa. En la Segunda Guerra Mundial, Noruega fue invadida por Alemania y se impuso un régimen dictatorial, con Vidkun Quisling, que fue además cercano a las políticas alemanas durante el periodo bélico. Con VII se opuso al régimen, se exilió a Gran Bretaña y bueno, finalmente pues, volvió otra vez el propio monarca noruego cuando finalizó el conflicto y a partir de ahí, bueno, pues Noruega se encuentra dentro del bloque occidental después de la Guerra Fría y, y también estuvo en la ONU y bueno, pues se incorporó a la Alianza Atlántica. En aquel momento estaba Geir Harsen como presidente noruego. Serbia tuvo varios ultimátum por parte de Austria tras el asesinato del heredero al trono, Francisco Fernando de Austria, y provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial. Serbia, que era aliada de Rusia, estuvo dentro de la Triple Entente, de los aliados, y también Montenegro, que apoyó a Serbia, bueno, pues estuvo dentro del bando aliado. Los imperios centrales fueron derrotados, se fragmentaron y los aliados triunfaron en el conflicto bélico o obtuvieron la victoria del bando aliado. Con ello provocó la hegemonía estadounidense y también japonesa, pero claro, Japón en los años 30 entró en crisis. Europa perdió la hegemonía que mantuvo hasta principios del siglo XX. Pedro I reinó como último monarca de Serbia. En 1921 se unieron Serbia, Croacia y Eslovenia, que fue el reino de Serbia, Croacia y Eslovenia. Y bueno, Nicolás I de Montenegro reinó en el país entre 1910 y 1918. La crisis sanitaria afectó a los dos países como al resto del mundo y también a Europa. En el periodo de entreguerras fue cuando nació Yugoslavia. Y él, bueno, subió al trono Alejandro I, que se convirtió en monarca del país. Impuso una dictadura real, como sucedió también en Rumanía. Yugoslavia entró en crisis por el estallido del crack de 1929, es decir, de la crisis económica. Y bueno, a partir de ahí, en 1934, subió al trono Pedro II de Yugoslavia y bueno, el regente Pablo de Yugoslavia. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia se acercó al eje con la regencia de Pablo de Yugoslavia. El problema es que al final Yugoslavia, bueno, inició la resistencia contra Alemania, la principal figura que fue Tito. Yugoslavia, con el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría, bueno, pues estaba un régimen comunista, aunque muy alejado de los postulados soviéticos. Suecia se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial. Firmó con Noruega esa neutralidad y que en diciembre de 1914 se unió a ella Dinamarca. El triunfo aliado sobre los imperios centrales, la Gran Guerra, provocó al final la derrota de la Triple Alianza, se firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918, que dio por concluido el conflicto y la fragmentación de la Triple Alianza o los imperios centrales. La crisis sanitaria afectó también a Suecia, como el resto de Europa y el mundo. El reinado se produjo durante el monarca Gustavo V de Suecia y el primer ministro Branting. Eso es la Primera Guerra Mundial. Eh, Suecia, junto a los países nórdicos, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, junto y también añadir a Checoslovaquia, mantuvieron los regímenes democráticos debido a que se produjo en 1929 el estallido económico del crack de 1929. Entonces, en la democracia en el país nórdico se mantuvo. En la Segunda Guerra Mundial, Suecia se mantuvo neutral, aunque su papel fue especialmente polémico, porque vendió materias primas a Alemania y dejó pasar sus tropas por territorio sueco hacia Finlandia. Ahí estuvo el primer ministro Per Albin Hansson. Con la victoria aliada sobre el eje, es decir, los aliados ganaron al eje en la Segunda Guerra Mundial, estalló la Guerra Fría, Suecia y Finlandia se mantuvieron neutrales durante todo el conflicto de la Guerra Fría, aunque los dos países se incorporaron a la ONU. Es verdad que Noruega sí que se incorporó a la OTAN y a la ONU, pero Suecia y Finlandia hasta hace
bueno, hasta estos dos últimos años, entre 2023 y 2024, cuando ya quitaron el veto a los dos países, algunos miembros de la Alianza Atlántica. Bueno, pues ellos durante todo el conflicto, es decir, hasta el año 91, se mantuvieron como neutrales en la Guerra Fría. Luego ya cuando cayó ya el bloque soviético, el bloque comunista, es verdad que se fueron los dos incorporando a la Unión Europea, pero eso fue ya a finales de los 90, tanto Suecia como Finlandia. Tras estallar la Primera Guerra Mundial, Dinamarca mantuvo su neutralidad y firmó en diciembre de 1914, junto a Noruega y Suecia, su neutralidad en el conflicto o en la Gran Guerra. Los aliados vencieron a los imperios centrales se fragmentaron, se firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918 cuando Alemania se rindió definitivamente. La crisis sanitaria de la pandemia de 1918 afectó al país, como al resto de Europa y a nivel mundial. Dinamarca mantuvo el régimen democrático tras el estallido de la crisis del crack de 1929. Estaba Stauning como presidente danés y bueno, pues con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca quiso mantener la neutralidad en el conflicto, pero como fue invadida por Alemania en 1940, bueno, pues impuso un régimen o gobierno colaboracionista de Kai Lembeck. Y como sucedió también en Noruega, el propio monarca Cristian X de Dinamarca se negó a colaborar con Alemania y bueno, pues, al final pues esa no colaboración, sobre todo al monarca danés y al monarca noruego, les hizo que se mantuviesen en el poder. No como por ejemplo la colaboración que tuvo Alfonso XIII con Primo de Rivera, que al final cuando cayó Primo de Rivera por la crisis económica, la monarquía a los 2 años cayó. O Mussolini, que fue apoyado por Víctor Manuel III, pues cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el propio monarca cayó, subió al trono su hijo Humberto II y claro, se realizó un plebiscito de monarquía-república en Italia, que directamente ya se veía que la monarquía italiana iba a caer. Dinamarca se mantuvo en el bloque occidental, entró en la ONU, entró en la OTAN, cosa que, por ejemplo, Finlandia y Suecia no entraron, pero Dinamarca y Noruega sí que entraron en la OTAN. Es verdad que luego ya más adelante, en el año 73, entró también Dinamarca en la Unión Europea, bueno, pues todo ello, junto con Gran Bretaña e Irlanda, todo ello. Fueron incorporándose, sobre todo ya en los años 70, muchos países a Europa, a esa unidad europea. Finlandia no existía en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Estaba dentro del Imperio Ruso. Entonces, como Rusia era mm, aliado de Gran Bretaña y Francia con la Triple Entente, Finlandia entró dentro del bando aliado. En Rusia estalló la guerra civil, que eso provocó la marcha del país del conflicto bélico y bueno, tuvo además un conflicto civil entre los comunistas y el ejército blanco, con el triunfo comunista finalmente. En Finlandia estalló la guerra civil finlandesa, de la Guardia Roja y la Guardia Blanca, se convirtió en una república. En un principio Alemania iba a imponer una monarquía en el país, pero no fraguó eh, la figura monárquica. En el periodo de entreguerra, Finlandia entró en crisis, pero bueno, también mantuvo el régimen democrático y bueno, la crisis de 1929 económica provocó al final que, bueno, que el régimen por lo menos no subiese en el país finlandés un régimen autoritario como en muchos países europeos. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética realizó un intento fallido de invasión sobre el país en la Guerra de Invierno, que se produjo entre 1939 y 1940. En 1941 se unió con Alemania en la invasión de la Unión Soviética, con el objetivo también pues eso, de recuperar algunos territorios que perdió cuando se independizó, se fragmentó del Imperio Ruso. Como Alemania iba perdiendo la guerra, se cambió además la política finlandesa, con el objetivo era de ser neutral. Finlandia y Suecia no se incorporaron hasta hace muy poquito, en 2023-2024, a la OTAN y a finales de los 90 cuando se incorporaron a Europa. Durante toda la Guerra Fría fueron dos países con posiciones neutrales. No estuvieron en ningún paraguas, ni en el soviético ni en el capitalista.
Suiza se mantuvo neutral en las dos guerras mundiales. No entró en ningún conflicto. La crisis sanitaria de 1918 le afectó al resto de Europa y, bueno, países del mundo. Mantuvo un régimen democrático en los años 20 y 30, porque en los años 20 y 30 en Europa subieron al poder regímenes totalitarios de dictaduras de derecha e izquierda. Y bueno, pues a partir de ahí, con el final de la Segunda Guerra Mundial y, bueno, y también la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial de Suiza, bueno, pues dio lugar a que mm, con el estallido de la Guerra Fría el país estuviese neutral. Hoy en día, con la invasión rusa sobre Ucrania, ha cambiado la postura algo. Quién sabe si a lo mejor en un futuro Suiza se incorpora. Como por ejemplo se han ido incorporando Suecia y Finlandia a la OTAN. Y hay muchos más países, es decir, faltan Austria e Irlanda, aunque bueno, en realidad la gran mayoría de estos estados cooperan entre ellos en misiones, aunque no estén, pero bueno, entre ellos sí que cooperan sobre todo en lo económico y también en lo militar. Y es verdad que Suiza hay que decir que sigue con su moneda, la que tiene, que no ha cambiado tampoco. Hay otros países que sí ya se han ido incorporando al euro, ya cuando entró hace más de 20 años. Austria y Hungría formaron la monarquía dual, el Imperio Austrohúngaro, que se formó en 1867. Y bueno, estuvieron al mando los emperadores Francisco José I y Carlos IV, de todo el imperio. Con el armisticio del 11 de noviembre de 1918, provocó al final la fragmentación de los imperios centrales. Austria y Hungría se desintegró, estalló la crisis sanitaria de 1918 y a partir de ahí, en el periodo de entreguerras, en Austria se llevó a cabo un régimen democrático, pero en Hungría se instauró una dictadura en la figura de Horthy en 1920. Por cierto, en los años 20 los dos únicos regímenes dictatoriales eran la Unión Soviética y Hungría, lo que pasó sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. La crisis económica del crack de 1929 afectó a ambos países, como al mundo y a Europa, y bueno, también a América. Bueno, Dollfuss subió al poder en Austria e instauró un régimen dictatorial entre el año 32 y 34. En el año 32 Hungría también se impuso otra dictadura en la figura de Gombos. En 1938 Alemania anexionó a Austria, bueno, lo que al final se formó fue el Anschluss, que por cierto Alemania ya con Hitler intentó años anteriores unir Alemania y Austria. Lo que pasa es que Mussolini se negó y todo ello, pero como Mussolini rompió las relaciones con las principales potencias, Gran Bretaña y Francia, y se acercó a Alemania, y bueno, los dos eran regímenes totalitarios de la misma ideología, bueno, pues esa política italiana cambió. Eh, Austria era ya miembro del Eje, que ya estaba anexionada con el Anschluss. Hungría no entró cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1969. Es verdad que 2 años después se acercó al Eje y declaró el país magiar la guerra a Estados Unidos. Finalmente, los aliados ganaron al Eje y finalizó la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, Alemania y Berlín, Austria y Viena quedaron divididas en 4 zonas. Austria fue ocupada por los aliados. Hasta 1955 con Austria no se llegaron a acuerdos por parte de los aliados. Y bueno, pues Austria con los acuerdos de paz desde el año 55 ya entró dentro del bloque occidental. Hungría quedó en la órbita soviética y se impuso además un régimen comunista. Polonia intentó en el siglo XIX proclamar la independencia del Imperio ruso, pero fue aplastada y bueno, estuvo dentro del bando aliado. Polonia fue ocupada por Alemania y Austria-Hungría. El final de la Gran Guerra fue el triunfo aliado frente a los imperios centrales que se fragmentaron con el armisticio del 11 de noviembre de 1918 y a partir de ahí, con el Tratado de Versalles, nació Polonia. La crisis sanitaria de la pandemia de 1918 afectó también al país polaco. En el periodo de entreguerras, Polonia entró en crisis económica por el crack de 1929, como el resto del mundo y Europa. Eh, Firmó la alianza militar con Francia en los tratados de Locarno, mejor garantía contra Alemania y la Unión Soviética, porque tanto el régimen alemán como el soviético tenían intenciones de invadir Polonia, pero también firmó pactos de no agresión con los regímenes alemán
y soviético. En 1926 subió al poder Józef Pilsudski, por lo que Polonia se impuso una dictadura. La invasión alemana sobre Polonia el 1 de septiembre de 1939 provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña y Francia, que firmaron pactos o acuerdos con Polonia, declararon la guerra a Alemania 2 días más tarde. El 17 de septiembre de 1939, los soviéticos también invadieron la parte oriental del país. El Eje fue derrotado frente a los aliados y finalizó la Segunda Guerra Mundial. Polonia quedó bajo el paraguas soviético y con un régimen comunista. Los países bálticos pertenecieron al Imperio ruso como Polonia. Participaron con la Triple Entente o dentro de la Triple Entente frente a la Triple Alianza y con el Tratado de Versalles, que produjo además el final de la Gran Guerra, nacieron como nuevos estados. También la crisis sanitaria afectó como a Europa y al resto del mundo, a los países bálticos. En el periodo de entreguerras, en Lituania se impuso un régimen dictatorial con Antanas Smetona, en Estonia Konstantin Pat de 1964, en Letonia Karlis Ulmanis en 1934. Por cierto, Smetona fue en 1926. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, bueno, como fueron absorbidos los países bálticos por la Unión Soviética, bueno, pues estuvo dentro del bando aliado y, bueno, pues durante la Guerra Fría no existieron como estados, quedaron absorbidos por los postulados soviéticos y comunistas. Ucrania, Polonia, los países bálticos, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Armenia fueron bueno, estados dentro del Imperio Ruso que más tarde fueron absorbidos por la Unión Soviética. Ucrania participó en la Primera Guerra Mundial con el bando aliado. Nació cuando se produjo el estallido de la Guerra Civil Rusa, pero fue un estado efímero porque en 1922 quedó absorbido o se integró, bueno, las dos cosas, quedó absorbido o integrado dentro de la Unión Soviética. Le afectó la crisis sanitaria de la pandemia de 1918. En el periodo de entreguerras parecía que el régimen comunista o el sistema comunista no llegó a afectarle tanto la crisis, pero la crisis llegó finalmente a toda Europa y el mundo con el crack de 1929. Participó en la Segunda Guerra Mundial con el bando aliado, como en la Primera Guerra Mundial, Ucrania, y estuvo durante la Guerra Fría hasta su independencia. Actualidad desde el año 91 hasta hoy en día, que es un Estado independiente. Que no sabemos lo que va a pasar con la guerra de Ucrania, porque vamos, el ritmo que vamos es una guerra bastante larga después de la invasión de Rusia o del Kremlin sobre un Estado soberano. Bielorrusia participó como Ucrania en la Primera Guerra Mundial porque pertenecía al Imperio Ruso. En el periodo de entreguerras fue eh, bueno, una efímera forma como país independiente, es decir, fue un país muy pequeño y además prácticamente en 1922 quedó absorbido, como pasó con Ucrania, y quedó dentro de la órbita soviética. Participó con los aliados en la Segunda Guerra Mundial, como en el estallido de la Gran Guerra. En la Guerra Fría quedó bajo la órbita soviética o comunista y a partir de ahí Bielorrusia hoy en día es un país que es títere del Kremlin o de Putin, porque Lukashenko al final lleva 30 años en el poder desde el año 94 y las relaciones Rusia-Bielorrusia continúan. Es verdad que puede haber rencillas y puede haber problemas, pero de momento Bielorrusia y Rusia se llevan, bueno, han firmado muchos pactos desde que comenzó la nueva era. Georgia, Moldavia y Armenia también fueron repúblicas exsoviéticas que hoy en día se sienten muchas de ellas, sobre todo Moldavia, que fue en el año 92, fue de Transnistria, conquistada por el Kremlin, es decir, por Rusia. Y bueno, los tres estados y muchos más que fueron soviéticos o de repúblicas soviéticas sienten temor por una invasión similar a la ucraniana. Malta participó en la Primera Guerra Mundial con la Triple Entente y bueno, se convirtió en la enfermera del Mediterráneo porque llegaron temporalmente cerca de 100.000 soldados. Chipre, como Malta, participó también en la Primera Guerra Mundial con los aliados y en ambos países estalló la crisis sanitaria de la pandemia de 1918. En el periodo de entreguerras, Malta entró en crisis como Chipre porque les afectó la crisis económica del crack de 1929, como a Europa y el resto
Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Malta era aliada británica y el Eje comenzó su bombardeo. Entre 1940 y 1943 se produjo el sitio de Malta, donde el país se defendió muy bien de Italia, porque Italia además quiso conquistarla. Los políticos destacados de Malta, Hugo Pasquale Misfut y Giorgio Olivier. El desembarco de Sicilia en verano de 1943 fue el detonante para ayudar a Malta, parte del bando aliado. Estados Unidos y Gran Bretaña estuvieron en Malta antes de la reunión con la Unión Soviética. Chipre también estuvo dentro del ámbito aliado. Y durante la Guerra Fría, los dos países quedaron bajo el paraguas occidental y bueno, que estuvo liderado por Estados Unidos. Y a partir de ahí, bueno, también se convirtieron, porque eran protectorados, estaban dentro del dominio británico, pero bueno, se independizaron, llevan más o menos 50 años, alrededor un pelín más, como países independientes. Bueno, ya están dentro hoy en día de Europa, de la Unión Europea. La OTAN todavía no, pero es verdad que como pasa con Irlanda, Austria y otros países, siguen cooperando pues, en lo económico y militar. El Imperio turco se acercó a la Triple Alianza, a los imperios centrales, por la pérdida territoriales en las guerras balcánicas. Por eso el Imperio turco se acercó, le pasó a Bulgaria, a los imperios centrales con el objetivo de que los imperios centrales, si ganaban, le entregasen los territorios perdidos en las guerras balcánicas, tanto a Bulgaria como a Turquía. Francisco Fernando de Austria fue asesinado y comenzó la Primera Guerra Mundial o estalló la Primera Guerra Mundial. El triunfo aliado sobre los imperios centrales provocó al final un nuevo paradigma mundial, que Estados Unidos se convirtió en la principal potencia junto con Japón. El problema es que Japón entró en crisis en los años 30 y se firmó el 11 de noviembre de 1918 el armisticio con los imperios centrales y bueno, el último de ellos, que fue además esa fecha, fue Alemania. En el periodo de entreguerras estalló la crisis económica que afectó a Turquía junto a Europa por el estallido del crack de 1929, como al resto de Europa y del mundo. Mm, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Turquía firmó acuerdos con Gran Bretaña y Francia en 1969 con ayudas militares, aunque mantuvo la neutralidad en el conflicto bélico, pero en 1941 firmó acuerdos diplomáticos y militares con Alemania por los triunfos bélicos del régimen alemán. La situación política cambió en 1944. Turquía endureció sus relaciones con Alemania y en febrero de 1945 cambió la postura porque se acercó al bando aliado y mm, el país turco declaró la guerra al eje. Y bueno, al eje sí, a los dos principales países del eje, Alemania y Japón. El final de la Segunda Guerra Mundial pues, provocó la derrota del eje, el triunfo aliado y a partir de ahí Turquía se integró en la ONU, en la OTAN, y bueno, se supone que hoy en día está dentro del bloque occidental. Es verdad que Turquía todavía no está en la Unión Europea y que hoy en día con las políticas que llevan, porque es tan raro, y también en verdad que han pedido el propio presidente turco actual que se ponga fin a la invasión rusa sobre Ucrania. Al igual que pasaba con Finlandia, los países bálticos, Polonia, Checoslovaquia no existía y estaba dentro del Imperio Austrohúngaro. Con ello participó dentro de la Triple Alianza, es decir, los imperios centrales. Pero en la derrota de los imperios centrales y la desintegración de todos estos estados provocó que Checoslovaquia naciese tras el Tratado de Versalles de 1919, junto con Polonia, países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Y bueno, le afectó la crisis sanitaria de la pandemia de 1918, pero no solo al país, sino a Europa y al resto del mundo. Checoslovaquia mantuvo el régimen democrático, a pesar de el estallido de la crisis económica de 1929. El primer presidente del país checoslovaco fue Tomás Masaryk y a partir de ahí Checoslovaquia desapareció con la conquista alemana por los pactos y todo eso, y luego que encima fue en Francia, Gran Bretaña y no estaba Checoslovaquia, y también estuvo Italia en esos pactos en la cual se anexionó todo el territorio checo del régimen alemán. El presidente Edvard Beneš, que llegó a presidir el país en 1965 hasta 1948, bueno, se tuvo que exiliar del país. Y bueno, con la anexión de los Sudetes, Alemania creó el protectorado de Bohemia y Moravia por Conrad Heible.
y Emil Hacha, que por cierto, como Benes hizo lo mismo que muchos monarcas europeos de Noruega, Dinamarca, que fueron a Gran Bretaña con el objetivo de mm, provocar la derrota germana. Pasó como, por ejemplo, en Noruega, en Dinamarca, que se impusieron regímenes títeres al servicio alemán. Eslovaquia se independizó y a partir de ahí, como la parte de República Checa quedó invadida, bueno, pues estuvo cercana al final al eje, pero finalmente la derrota del eje y el triunfo aliado, y también Checoslovaquia fue liberada por el Ejército Rojo, cosa que por ejemplo en Yugoslavia no fue así. Tito liberó con su propio Ejército Rojo de la invasión germana y la Unión Soviética no participó en nada en Yugoslavia, de ahí que Tito tampoco se acercase a las políticas stalinistas, que tampoco Yugoslavia estuvo muy alejado durante toda la Guerra Fría. La Guerra Fría provocó la división del mundo en dos partes: Estados Unidos, líder del bloque occidental o capitalista, y la Unión Soviética, visible cabeza del bloque comunista soviético. Checoslovaquia quedó bajo la órbita soviética y se instauró, como el resto de aliados soviéticos, un régimen comunista. Wall fue el presidente checoslovaco durante el primer periodo de la Guerra Fría con el comunismo checoslovaco. Finalizo y soy historiador y esto es el recorrido al final histórico de las principales eh, potencias o de los principales estados que bueno, pues muchos de ellos fueron invadidos durante las dos guerras mundiales y hemos visto que por Alemania en gran parte, otras y la segunda, bueno, todos los países del este fueron invadidos por el régimen dictatorial alemán o germano y bueno, pues provocó al final muchos de ellos se acercaban a Alemania por miedo o temor al comunismo, pero vamos, yo creo que se equivocaron porque el régimen al final, o el Partido Nacional Socialista germano, bueno, era algo similar al comunismo soviético. Y luego, pues muchos que se mantuvieron neutrales fueron conquistados por Italia, entonces Alemania tuvo que entrar para ayudar a Italia y otros, pues, como Dinamarca, Checoslovaquia, Noruega, hubo regímenes títeres alemanes o germanos y los que creían en la democracia, monarcas, primeros ministros europeos, se marcharon al exilio a Gran Bretaña con el objetivo de vencer al eje. Finalmente, los aliados lo obtuvieron y todos los países que eran los tres que estuvieron dentro del eje fueron derrotados. Con ello finalizo, lo voy a repetir, soy historiador y si os ha gustado este vídeo que es el recorrido de Europa durante las dos guerras mundiales, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.